importancia que tiene la formulación. ¿Por qué? Porque yo por expediente de contratación, si es que pierdo un proceso que es en segundo lugar y no puedo ver la posibilidad de presentar un recurso de apelación porque me van a ejecutar mi garantía, sí puedo presentar un recurso y pedir la nulidad del proceso. Y también vamos a ver la estandarización. ¿Qué es la definición del expediente técnico? En lo que es el ámbito de derecho administrativo, un expediente técnico es básicamente el conjunto de documentos que parte desde donde se inicia, desde el requerimiento hasta la culminación del contrato. Todos los documentos, por ejemplo, si ustedes presentan un requisito de copias, tiene que formar parte del documento. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo voy a presentar un recurso de apelación y adjunto copias como pruebas, como medios de pruebas, tiene que estar acreditado que ese medio de prueba fue tramitado de manera regular. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el cual presentaba copia del expediente técnico, pero interno para lo que es la evaluación de propuestas, pero nunca conseguimos el documento a través del cual había solicitado. Entonces lo que le pedimos al postor, en este caso el apelante, era que nos presentara el cargo que la entidad le había entregado al obtener las copias. Como consecuencia de esto, desistió de su recurso de apelación, porque no tenía cómo explicar cómo las copias llegaron a sus manos. Definitivamente un tercero o un miembro del comité especial, no lo sabemos, le dio copia de la evaluación que era totalmente interna. Documentos que conforman, y eso es justamente lo que estábamos hablando ahora. Lo conforman cartas, oficios, denuncias, solicitudes de información, notificaciones, resoluciones, incluso los arbitrajes, las conciliaciones que se den dentro de la ejecución del contrato. De acuerdo a las diversas opiniones del OCE, justamente todos los documentos en los cuales no interviene el órgano encargado de las contrataciones también forman parte del expediente de contratación. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo presento un entregable como producto de una consultoría. Ese entregable en copia tiene que aparecer en el expediente de contratación. El original no, porque el original generalmente se queda al usuario para su control, pero sí está en copia. ¿Qué más tiene que estar en copia? La conformidad que se emite ese entregable. Incluso el comprobante de pago, la transacción económica que se hace. ¿Por qué? Porque cuando viene una auditoría, la auditoría tiene que tener cómo nace el requerimiento, cómo realizo el proceso de selección, cómo se dio la ejecución de ese contrato y cómo pagué, si pagué o no con penalidades. Más tarde, cuando ustedes presenten su constancia de prestación de servicios y una entidad quiere realizar una fiscalización posterior, ¿a dónde se va a remitir? Al expediente de contratación. Es por eso muchas veces que entre entidades, cuando pedimos confirmar si el documento es válido, no nos contestan que no cuentan con copia del mismo. O lo que es peor, que no cuentan con el original. Eso se da bastante en lo que son las liquidaciones de obra. Generalmente emiten las resoluciones y como en las resoluciones no se considera el tema de penalidad, sino el monto total de obra, el monto pagado, el monto de las valorizaciones, no se sabe si es cierto que se aplicaron o no penalidades, porque el pago de las valorizaciones mensuales no se juntan en copia. El expediente técnico está identificado como una prestación, un nombre de la obra, porque yo puedo ver otro expediente que no le corresponde con esa obra. No, a ver, el expediente de contratación tiene que tener netamente las actuaciones de ese proceso de selección. Cada proceso de selección tiene un expediente de contratación totalmente independiente. Exacto, incluso si yo realizo una licitación por ítems, al momento de ejecutar cada ítem tiene su file totalmente identificado. ¿Por qué? Porque no necesariamente he contratado a la misma persona jurídica o natural para el ítem, para todos los ítems. ¿Por qué? Porque en el camino puedo resolver determinado ítem y seguir la ejecución con otros. Puedo crear de cierto uno y continuar. Obligación de las entidades. Las entidades, por ley, que es la ley de contrataciones, están obligadas a tener un expediente técnico. La custodia del expediente es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. El nombre correcto es expediente de contratación. Expediente de contratación. ¿Por qué el expediente técnico? Porque al momento que yo voy a contratar una obra, el expediente técnico corresponde netamente al contenido de partidas o a la proyección de esa obra.
el expediente de contratación contiene al expediente técnico. El expediente técnico forma parte de mi expediente de contratación. Esa es la definición. Uno es general y el otro es específico, solamente aplicable a lo que es las obras. Y en el caso de consultoría de obras, el expediente de contratación también tiene que contar el expediente técnico de obra. ¿Por qué? Porque mi valor referencial de mi consultoría va a estar directamente relacionada al valor de mi proyección de obra. Cuando nos llega un expediente de consultoría de obra, lo primero que tiene que ver el que va a elaborar el expediente es fijarse cuál es el valor de la obra. Porque hay algunos casos en que no se fijan, se guían de la proyección de la entidad, no se dan cuenta que fue adjudicado un monto menor y saco por el 10% de la proyección. Y estoy incumpliendo una norma. La norma me dice que tiene que ser al monto adjudicado, mi monto de contratación, no mi proyección inicial. ¿Cómo se cierra el expediente técnico? El expediente técnico básicamente se cierra con la culminación de contratos. La culminación de contratos respecto a bienes y servicios termina con la última prestación y la conformidad y el pago de esto. En los que son consultorías y ejecución de obras, culmina con la liquidación y el pago respectivo. Pero acá hay todo un tema, porque en los que son liquidaciones de obras hay el consentimiento tácito. Si yo presento mi liquidación dentro de los 60 días de recepcionada la obra y la entidad no lo observa o no lo aprueba, se entiende por consentida, por automáticamente aprobada. Pero hay algo muy interesante, que justamente ahora último estábamos buscando. ¿Qué pasa si yo como contratista no presenté mi liquidación dentro de los 60 días? No lo hice. Yo tengo 60 días para presentarlo, pero no lo hago. Y lo presento a los 65 días. Es un vacío que está en la norma. La norma no te dice eso. La norma te dice que yo tengo 60 días para presentarla. Vencido ese plazo, la entidad tiene 60 días para elaborarla. Pero ¿qué pasa si yo lo presento a los 65 días, a los 70 días? Pasan los 60 días de la entidad y la entidad me emite el pronunciamiento. ¿Esa presentación es válida? Hubo todo un tema de discusión, pero hay una opinión del OCE en el cual determina que esa liquidación presentada dentro del día 61 y 120 que tiene la entidad para elaborarla se tiene como no presentada. Entonces, al día 121 cualquiera de las partes puede activar los plazos. Es decir, si la entidad notifica la liquidación o si el contratista lo reingresa. Y recién de ahí se activan nuevamente los plazos del artículo 206. Pero a partir del día 121 vuelve a correr otros 60 días para la entidad presente, sí, y otros 60 días para que la entidad le evalúe. Exacto, sí. Si es que no lo ha presentado. Si es que no lo ha presentado. Pero la liquidación presentada el día 61 hasta el día 120 se tiene por no presentado. Claro, porque estaría en juego el plazo que tiene la entidad. El plazo que tiene la entidad. Lo que hace la opinión es salvaguardar mi derecho como entidad de emitir opinión. ¿Cuál es el problema? El tema de la vigencia de las cartas fianzas. Y lo único que hay que tener bastante cuidado con su vigencia. ¿Por qué? Porque a veces cuentan, lo presenté, me pasé los 60 días pero lo presenté. Cuento 60 y no renuevo. ¿Qué hace la entidad? Lo va a ejecutar. Se vuelve cíclica entonces. Se vuelve cíclica. Sí. ¿Por qué se vuelve cíclica? Porque tengo que tener una liquidación sí o sí. O sea, la liquidación no la puedo, si bien es cierto, su aprobación tácita, pero tiene que haber una liquidación que aprobar. El contenido del expediente de contratación. Básicamente el expediente de contratación gira alrededor del requerimiento del área usuaria. Antes de pasar sí. ¿Qué pasa con la liquidación que presenta la entidad no cumple con las formalidades? Saca su resolución y es una hojita de resolución. Ya. La resolución como mínima tiene que hacer referencia a tres cosas. El informe técnico, los montos que se han venido pagando al contratista y el monto final de costo de obra. Yo puedo acompañar en mi resolución, así sea de una hoja, esos tres elementos. El informe técnico como anexo y en la parte resolutiva hacer un cuadro en el cual me diga cuánto fue el monto contratado, cuánto es lo que he pagado, cuánto es lo que está pendiente de pagar y cuánto es mi monto total contratado. Final, lo que realmente ejecuté.
Como sustento que tengo, mi informe técnico. Pero debidamente sustentado. Adjuntado. No necesariamente tengo que vertir todo el contenido del informe técnico en mi resolución. Basta que lo señale. Un descuento que el contratista no sabe. Por eso tengo mi informe técnico. No está la resolución que hayan hecho el descuento. Lo que pasa es que para aplicar descuentos, penalidades, no necesito una resolución, solo necesito una opinión técnica. Entonces basta que el informe técnico señale que es aplicable una penalidad por no ejecución de partida, por incumplimiento. Basta el informe técnico que lo señale. No necesariamente mi resolución tiene que contener toda la descripción. Hay muchos contratistas que se van a un termo arbitral porque consideran que la resolución no tiene sustento. De acuerdo a la motivación. Pero lo que es el sustento es el informe técnico. ¿Qué se tiene que hacer como entidad? Notificar la resolución con los documentos que la sustentan. Si una resolución no es notificada con los documentos que la sustentan, se considera inválida. El mismo caso sería con contratista, que presente también un informe y no que debidamente. Pero la documentación se observa. Se observa más que nada por formalidad. Se observa, se saca un oficio, que es prácticamente un móvil, y se señala qué documentos faltan. En el mismo caso sería como la actividad que se observa su liquidación. Esa es formalidad. Lo que pasa es que justamente la 2744 regula mi norma de notificaciones. La ley de contrataciones básicamente me establece los plazos para lo que es notificación, pero las formalidades me lo establece la 2744, salvo cuando el reglamento me dice que es notarial y que no es notarial. Por ejemplo, si yo requiero una notificación por incumplimiento, el reglamento me dice que tiene que ser notarial. ¿Qué me dice la 2744? Que es complementaria a mi ley. Me dice que toda documentación tiene que estar acompañada con el sustento. Si yo emito, por ejemplo, como nosotros en este caso, como dirección ejecutiva, una carta en la cual requiero el cumplimiento y tengo como sustento un informe técnico, si no acompaño el informe técnico, esa notificación no surte efectos legales. No lo voy a poder resolver el contrato más adelante. Y si lo resuelvo, me pueden impugnar en vía arbitral y van a ganar. Cuando recibamos una notificación siempre tenemos que velar que nos adjunten todos los documentos que ahí señalan. Y si que no lo adjuntan, son documentos de conocimiento público. Por ejemplo, no se señalan a tal ley, a tal dispositivo y está registrado en la página web de la entidad, no es necesario que se adjunte. Basta que se mencione. Pero siempre y cuando esa carta contenga un apercibimiento de resolución. Sí, ¿no? Eso es otro detalle. Lo que pasa es que no solamente es que requiero el cumplimiento. Tengo que decir que requiero el cumplimiento bajo apercibimiento de resolver. Si no consigno bajo apercibimiento de resolver, así cite el artículo, no puedo resolverte, porque ya hay opiniones arbitrarias al respecto. Antes quedaba la duda, pero ahorita sí hay opiniones en las cuales dice que no basta citar el artículo, sino tengo que poner el cliché bajo apercibimiento de resolver. ¿Por qué? Porque estoy a puertas de extinguir un vínculo contractual. Mencionabas que la entidad tiene que mandar la resolución de la liquidación con el sustento correspondiente, pero en este caso, cuando es porque el defecto del contratista es que la entidad le ha practicado la liquidación, pero tiene que ponerle complemento en una resolución o pues un oficio nomás. No, igual, o sea, cuando yo porque todavía no se ha aprobado, porque finalmente está sujeta a que la contratista pueda observarla. No, igual, porque el informe técnico siempre te va a dirigir a una resolución. No voy a sacar un oficio. ¿Por qué voy a sacar un oficio o una carta? Cuando te observo la liquidación, pero cuando lo apruebo sí lo hago a través de una resolución. Y no es porque la norma me diga, sino que la ley de organización del Poder Ejecutivo sí lo establece como mecanismo para formalizaciones. Hay varias decisiones como por ejemplo, lo que nosotros vemos, aprobación de expediente técnico. Basta un documento o una carta en la cual yo comunique que el expediente ha sido aprobado. Realmente basta eso. Pero para mejorar la gestión en pro y lo que habíamos justamente visto de todo mi plan de desarrollo hasta el 2021, recomiendan que las entidades materialicen sus decisiones a través de resoluciones. Es una recomendación, legalmente no están obligadas. ¿Por qué? Porque a veces cuando se redactan oficios o cartas son más posibles de no adjuntar la documentación que sustenta.
Como entidades a veces caemos en el error que basta que te describa en la carta o en el oficio lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si te observo una liquidación y te digo que tienes 15 días, o por ejemplo que tienes 15 días para levantar las observaciones, y no te adjunto el documento que contiene las observaciones, ¿de qué te estoy notificando? Pero no se le estaría concultando el derecho de defensa a la parte afectada, si no se adjunta, solamente se nombra nada más el devora el informe tal de ingeniería fundamental, se le hace Por eso lo tengo que adjuntar. Le tengo que adjuntar en copia. Bueno. Si no le adjunto en copia, esa notificación no es válida. Si no lo adjuntan, Si no adjunto en copia el informe, la notificación no es válida. no es válido. Sí, no es válida. Excepto que en el oficio y en la carta detalle una por una las observaciones. Perfecto. Si es que detallo una a una, sí. Pero generalmente los documentos de las entidades no tienen más de 3 párrafos. ¿Por qué? Porque es un tema netamente técnico, netamente tema de fórmulas. Lo que estábamos hablando del contenido. Todo, como les decía, va a girar en torno al requerimiento del usuario, el estudio de mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal que ayer veíamos. Esto es muy importante si es que estoy a puertas del cierre de un ejercicio presupuestal. El tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación. Esto es bastante importante porque de esto se va a generar cómo voy a pagar. La modalidad de contratación a utilizarse, la fórmula de reajuste. Por ejemplo, tenemos que más adelante vamos a ver cómo se aplican en los casos concretos para los que son bienes y servicios. Por ejemplo, en el caso de seguros, las fórmulas de reajuste de seguros tienen doble connotación. Voy a aplicar fórmulas porque es un servicio auxible de lo que es la cotización internacional. Porque mi seguro va a depender de cuánto me cobre mi empresa reaseguradora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando establezco en dólares, no puedo aplicar fórmula de reajuste. Cuando establezco en moneda nacional, sí. Entonces, generalmente las empresas, cuando contratan con el Estado, quieren que el proceso salga en moneda nacional y el logístico quiere que salga en dólares, porque ya no aplica fórmula de reajuste. ¿Por qué no me conviene como entidad? Porque si tengo un siniestro, mi reajustador va a subir mis topes de prima y por lo tanto me va a actualizar el precio de mi póliza, que es lo que nos pasó en el Ministerio de Educación con el incendio. Solo en el caso de obras, y es justamente lo que estaba hablando, se juntará el expediente técnico respectivo, excepto en las modalidades de concurso-oferta, porque lo va a elaborar el contratista. Solo también en los casos de obra y cuando corresponda voy a tener la declaración de viabilidad. Este pequeño detalle, lamentablemente las municipalidades distritales en provincia todavía no lo tienen bien claro. Creen que basta con el expediente técnico y a veces no tramitan el SNIC. O a veces lo están tramitando pero no tienen la declaratoria de viabilidad porque el MEF todavía no les ha aprobado la partida correspondiente a su proyecto. ¿Por qué se da esto? Porque ayer justamente cuando les comentaba la importancia del plan operativo institucional, estas obras tienen que estar ahí. Si no están ahí, por más que yo lo elabore, el SNIP, sea viable y todo, no lo voy a poder ejecutar. Tiene que estar en el banco de proyectos. Para estar en el banco de proyectos, primero tiene que estar en el plan operativo institucional. Si no lo tengo como meta, como institución, exacto. Entonces yo como municipalidad puedo tener 20 en mi banco de proyecto y les voy activando de acuerdo a que no tenga recursos. Es básicamente, el banco de proyecto es básicamente en la práctica una bolsa en la cual tengo que priorizar a cuáles son los recursos. La aprobación. La aprobación del expediente de contratación es básicamente responsabilidad del funcionario que se designa, pero es responsabilidad del órgano encargado de la contratación de su elevación. ¿Por qué? Porque es responsable y porque se identifica. Porque si hay un defecto, él es el administrativo responsable. Si hay una nulidad porque el expediente no ha sido correctamente elaborado, él es responsable. Por eso que todas las resoluciones de aprobación de expedientes, que generalmente está a cargo del OGA, lo firme el jefe de abastecimiento. Ningún jefe de OGA te va a firmar una resolución si no tiene los vistos, porque eso es materialización de la elevación que han tenido.
Esto es en particular, que justamente ayer conversábamos de los procesos declarados desiertos. Cuando yo tengo un proceso declarado desierto y voy a sacar una convocatoria, una AMC, el expediente sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el tipo de proceso de selección. Paso de una LPS del caso a una AMC. ¿Cuándo voy a tener que volver a aprobar el expediente? Y es algo que tuvimos bastante en el Ministerio del Interior, porque había toda una discusión. ¿Qué pasa si yo cuando convoqué mi LP solo tenía tenía previsión presupuestal y lo declaré desierto? El próximo año tenía que incluirlo en el PAC, tenía que volver a aprobar el expediente de contratación. Era netamente formal, pero sí tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no iba a utilizar una previsión presupuestal, sino una certificación del año en curso. Simplemente por eso, porque el año pasado tenía previsión y este año sí tenía recursos. También cuando realizo la actualización del valor referencial. ¿Cuál es la diferencia entre la previsión y la certificación? La certificación es para gastarlo en el año en curso y la previsión es para gastar en el siguiente año fiscal. O en los que vengan, porque si saco un proceso por 3 años como máximo, puedo tener los 6 años fiscales siguientes. La finalidad e importancia del expediente. Básicamente es porque es mi acervo documentario de todo lo que he contratado. Es mi fuente. Mis históricos los voy a sacar del expediente de contratación. ¿Por qué? Porque si tengo un proceso de limpieza el año pasado y voy a convocar esto, tengo que revisar en qué condiciones se dieron, quién ganó y si quien ganó tuvo una buena ejecución para tomar ese precio como fuente. Aplicar los principios. En verdad, tuvimos una discusión bastante fuerte con el OCE por lo que es eficacia y eficiencia. Teníamos un proceso, un decreto de urgencia, en el cual estaba cotizando una empresa que tenía básicamente experiencia en vender elementos para conformar talleres textiles para los colegios. Todos los colegios emblemáticos a nivel nacional tienen un taller de textiles. Entonces lo que vamos a hacer como ministerio es adquirir los bienes para instalar e implementar los talleres de textiles. Saqué un primer estudio de mercado, convoco, y ellos hacían consorcio con una universidad y la universidad no tuvo el RNP vigente. No se presentaron y el proceso quedó desierto. Entonces vuelvo a realizar un estudio de posibilidades de mercado porque mi valor referencial se venció. Así sea decreto de urgencia, las formalidades para el expediente de contratación sigue siendo el mismo. Igual tengo que elaborar un estudio de mercado, igual tengo que elevar para su aprobación, igual tengo un vencimiento de valor referencial. Cuando subo al mercado, mandan cartas una empresa que se dedicaba a justamente implementar talleres, pero no en colegio, sino empresas. Por ejemplo, tenemos a San Cristóbal, que es todo lo que son textiles, y esta empresa implementaba todo lo que son sus talleres. Máquinas, capacitación, técnicos, clases. Entonces ellos decían, en vez que le compren a un tercero, que nos compra a nosotros para venderle a ustedes, porque contratan con nosotros y los vendemos directamente. Ellos nunca le habían vendido al Estado. Toda su experiencia era netamente privada y toda su experiencia era lo que es implementación de talleres textiles. ¿Cuánto era la diferencia de las cotizaciones? Era alrededor de 7 millones. Esa era la diferencia. Lanzamos el proceso de selección a través del decreto de urgencia y nos cayó una denuncia de la empresa que había cotizado en el primer estudio. ¿Y qué apelaba? Apelaba a esto, al principio de eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque decían que yo había contratado con una empresa que no tenía experiencia en venderle al Estado, que prácticamente había obtenido su RNP para mi proceso de selección. ¿Qué nos dijo el OCE? Que teníamos que demostrar que habíamos cumplido con estos 2 principios. Entonces le dijimos, estos 2 principios le cumplí al momento que hago un contrato con 7 millones menos. ¿Qué me contestó el OCE? Y por escrito, no. El principio de eficacia y eficiencia no se ve reflejado en el costo de lo que voy a adquirir, sino en el procedimiento interno para hacerlo. ¿Qué objetó? Mi estudio de mercado. Quería que le demuestre si yo había acreditado pluralidad de postores. Y si al momento de escoger a quién iba a invitar de manera directa, él requería las mejores condiciones para el Estado. ¿Por qué? Porque la otra empresa se había consorciado con una universidad.
Es decir, la capacitación para escolares, para lo que es el manejo, iba a ser dado por docentes. Esta empresa no tenía docentes, tenía personal técnico, calificado por el personal técnico. Es más barato un personal técnico que catedráticos. Otra cosa, esta empresa no había vendido, no tenía experiencia en ventas, porque todo lo trabajaba a través de instalación, de talleres, lo que son servicios. Toda su facturación que revisamos de los últimos 10 años de la empresa, todo eran servicios. Y el OCE nos pedía que demostráramos que ellos tenían experiencia en ventas, porque mi proceso era adquisición de bienes. Entonces nos entrampamos en un proceso y en una firma de que suscribo no contrato. Nos hicieron sacar una nulidad de oficio. Sacamos la nulidad de oficio. El proceso es el 134 del 2011, un proceso especial, que lo pueden ver. Sacamos la resolución de nulidad obligados por un oficio del OCE. ¿Y qué le recomendamos a nuestros contratistas? Porque si nos decían que nuestro proceso es nulo, también era responsabilidad para nosotros, responsabilidad administrativa. ¿Qué les recomendamos? Que vayan al tribunal. ¿Qué dijo el tribunal? Uno, nos dio la razón a nosotros porque dijo que nuestro estudio de mercado estaba bien realizado, que no solamente tengo que velar por conseguir cotizaciones de las personas que venden, sino de las personas que implementen a través de bienes, como en este caso los talleres. Le dieron la razón a ellos y nos obligaron, entre comillas, porque eso era lo que queríamos, a suscribir contrato. Y lo pueden ver porque está... ¿El tribunal declaró nula la nulidad de oficio? Declaró nula nuestra nulidad, porque de acuerdo a la ley de contratación de su reglamento, cuando declaró nulo un proceso de selección, puede ocurrir al tribunal cualquier sea su monto. En este caso estamos hablando de millones. Fueron al tribunal y nosotros, en verdad, era algo anecdótico, por primera vez rezamos que el tribunal no nos dé la razón como entidad, sino que le dé la razón al contratista. Es muy paradójico, pero en verdad sí. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos convencidos de que nuestros principios de eficacia y eficiencia los habíamos cumplido, pero no habíamos invitado de manera directa a alguien que tenía experiencia en ventas, sino en servicios. Entonces, ¿qué tan cierto es la aplicación de esto para el OCE? Es muy relativo si lo veo desde el punto de vista del tribunal. Esa resolución del tribunal es bastante interesante. Léanla, de verdad es muy, muy interesante. Desarrolla estos dos principios de manera ligada a que no solo debo centrarme a los que venden al Estado comúnmente, sino a centrarme a los posibles vendedores. A raíz de esto nos reunimos con CIMEXA. CIMEXA es lo que es REICO, todo lo que es plásticos. Entonces nos pusimos a pensar, porque ya entramos en una disputa de entidad versus contratistas. ¿Qué buscamos con CIMEXA y por qué el acercamiento? Porque nosotros decíamos, nosotros compramos para lo que es inicial básicamente embudos, baldes, jarras, vasos, todo de plástico. Porque los niños llevan todo lo que es la capacidad del vaso, el embudo, las tinas para llenar y sacar objetos. El ministerio más o menos gasta en promedio unos 300 millones solamente para iniciar en adquirir lo que son objetos de plástico. Entonces, ¿qué justamente le comentamos a CIMEXA? Le dijimos, vamos a establecer netamente un estudio de mercado rápido. Te mando la cotización y me tienes que decir si cumples o no cumples. ¿Qué eliminamos? El embalaje. Por ejemplo, eso eliminamos. ¿Qué establecemos? Simplemente un forro térmico, impermeable. Entonces establecimos que ya no vengan en cajas, solamente en empaques plásticos. ¿Por qué? Porque inicialmente sacábamos los embudos y cada uno tenía que vender en una cajita. Sí, en una cajita, puede parecer único, pero venían en una cajita. Comúnmente uno va, lo compra y vienen en bolsas selladas. Pero el ministerio compraba en cajitas. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo requerimos que el área usuaria cambie sus términos de referencia? La caja es más cara, contiene más espacio para transportar, si llueve se moja, se puede honguear. En cambio dijimos como los colchones, cuando nos venden, que tienen un forro plástico y encima tiene un forro que es grueso e impermeable. Saquémoslo así. Lo sacamos así. CIMEXA se presentó. Cuando hicimos el estudio de mercado, en un ítem teníamos, me acuerdo que algo de 17 millones. CIMEXA se presentó a 10 millones.
Es más, los postores cuando vieron a Cimexa casi se desmayan. No podían creer que Rey entraba a contratar con el Estado. Eran unos primeros contratos que se presentaban y más en el Ministerio de Educación. Cimexa ganó todos los sitios que se presentó. El único que no ganó fue uno que el tono del producto que había presentado no era el que había pedido el usuario. Y Cimexa me dijo bien claro, no voy a cambiar fórmula para un pedido, que para ellos es pequeño, en comparación de lo que avanzas en el mercado nacional. Pero dentro de los factores de evaluación no se les exigía experiencia en contratar con el Estado. No, y ya no solamente aplicamos, porque antes justamente la experiencia estaba ligada a vender material didáctico. Lo que hicimos es experiencia en general a todos los que son bienes de plástico. Incluso, ¿cuál es la diferencia en transportar una jarra de vidrio o jarra de madera? ¿Cuál es la experiencia o la diferencia que tengo para transportar vasos de plástico o de vidrio? Ninguna. Más allá del cuidado que tengo de la fragilidad, no tengo. Empleo la misma logística, incluso el mecanismo de comercialización es el mismo. A eso apelamos. Y abrimos la experiencia y Cimexa presentó sus contratos a sus distribuidores. Porque antes la experiencia se estaba netamente ligado a todo lo que es material educativo. Pero nosotros decíamos, ¿qué tiene? Sí, es cierto, un embudo, una jarra es un tema educativo, pero también los enseres domésticos cumplen las mismas funciones. Entonces lo abrimos totalmente. Eso es la LP2 del 2012, _Minedo. Y pueden ver ahí las bases integradas y pueden también ver las observaciones que nos hizo el OCE justamente por eso. Porque ya no solamente calificábamos la experiencia en venta del estado de material didáctico, sino venta, sea privado, público, de cualquier objeto de plástico destinado a ser enseres de casa. ¿Cuál es la trascendencia? La trascendencia del expediente de nulidad es muy sencilla. Si está mal hecho, es nulo. Si tiene un defecto de forma, es nulo. Si lo elaboré mal, equivoqué un dato, por ejemplo, el estudio de mercado me decía que mi sistema de contratación es precios unitarios y lo colgué como suma alzada, y así colgué mis bases, integré y no me di cuenta, es nulo. Las formalidades respecto al expediente son muy extremas y generalmente no se pueden subsanar. ¿Cuándo puedo subsanarlo? Cuando el comité, antes de elaborar las bases, me lo observa o recomienda. Ahí puedo modificar mi expediente, volverlo a probar y puedo salir con un proceso de selección viable. Pero si convoco y tiene un defecto, como por ejemplo, que en el expediente de contratación califique, como vamos a hacer más adelante, los años de colegiatura, en las bases integradas tengo que corregirlo. Si no lo hago en las bases integradas, en mi proceso de trascendencia voy a tener un oficio del OCE y voy a tener que cambiarlo. El éxito del expediente de contratación es, como les comenté al inicio, recae en los requerimientos técnicos mínimos y como consecuencia de ello en la determinación del valor referencial. Los actos previos para el proceso de selección. Básicamente tengo la aprobación del expediente que se deriva del presidente del comité especial u órgano encargado de las contrataciones para el caso de MCs cuando él lo realiza, justamente para elaborar las bases. Aprobadas las bases, se procede a convocar el proceso de selección. Actuación del comité especial, y era lo que justamente hace 2 diapositivas les comentaba. El comité especial puede consultar u observar el expediente aprobado y pueden surgir modificaciones. ¿Cuándo generalmente me sugieren modificaciones? Cuando en los términos de referencia he establecido documentación excesivamente onerosa para el postor. Por ejemplo, si yo voy a contratar un servicio de transportes, el OCE a través de sendos pronunciamientos, opiniones, me dice que no es necesario que yo presente en mi propuesta técnica copia del SUA, de tarjeta de propiedad, copia de mis contratos de arrendamiento. No, porque eso genera un gasto, genera hacer trámites ante el MTC. ¿Qué me dice el OCE? Que basta con una declaración jurada de cumplimiento de términos de referencia. Porque yo recién, cuando gane un proceso de selección, viendo en la práctica comercial, recién voy a alquilar las unidades, recién voy a reafirmar mi nómina de choferes ante el MTC. Antes de eso no me conviene. No voy a alquilar un auto o un vehículo o un camión a la expectativa de ganar un proceso de selección. Si modifico mi expediente de contratación, tengo que volver a aprobarlo.
Una consultita, doctora. ¿Qué pasa cuando se requiere que acompañen el expediente del estudio de mercado y no es AXUE? A ver. El estudio de mercado, vamos a decir que la obra se haya creado en un centro poblado, ¿Ya? en la cual pues los insumos no hay en ese lugar. Y el mercado pues está pues Es en obra, me estás hablando. Ya, a ver, generalmente en obra lo que no hago es un estudio de mercado, lo que hago es una proyección. Mi área técnica elabora la proyección de las partidas, me determina un monto y ese monto lo pruebo a través del expediente técnico. Generalmente no hago estudios de mercado, por eso cuando los postores piden que se cuelgue el estudio de mercado, lo que puedan hacer el documento de desagregado de partidas. Propiamente, como estudio de mercado, no hay un documento en el tema de obras, es la proyección de las partidas que tengo. ¿Qué es lo interesante que se está viendo últimamente? Es el resumen ejecutivo para el tema de obras. ¿Por qué? Porque la norma me dice que el estudio ejecutivo se elabora en base al estudio de mercado. Si no tengo estudio de mercado, ¿estoy obligado a elaborar un resumen ejecutivo para obra? No estoy obligado. porque se ve que piden un material, por ejemplo, piedra chancada. En ese centro poblado No hay piedra chancada. Exacto. Crea un conflicto ya. Ese problema lo tenemos cuando ejecutamos los campos, generalmente. ¿Por qué? Porque el servicio de transporte del distrito al centro poblado es caro. Generalmente el transporte nos alquilan 300 soles el día y el carro tiene que ir y regresar. Generalmente son 2 días, son 600 soles solamente para esa partida y para determinada cantidad. Ahí es cuando nos sujetan el valor referencial. Es más también con el acero, el cemento, porque el traslado es más caro y el centro poblado está en una trocha. Ya tiene que hacer un transbordo. Es netamente alquilar un vehículo por cada material que voy a tener. Y no lo puedo tener en el centro poblado estancado porque lo roban. Por eso justamente que como postor sí puedo observar mi valor referencial. Una vez aprobado mi expediente, hago las bases, registro mi proceso y en la etapa de observaciones o consultas puedo observar el valor referencial. Por esos gastos en que vas a incurrir para el traslado. Y lo que yo puedo pedir es que me demuestren las partidas, el desglose de esas partidas. Por ejemplo, hace poco tuvimos un problema porque hay un coeficiente cuando yo traslado todo lo que es movilización de rocas. Porque yo no soy ingeniera, como lo sabrá, pero hay un coeficiente que me determinaron al expediente técnico. Ese coeficiente determina el espacio que hay entre roca y roca. Exacto, hay un espacio entre roca y roca y hay un coeficiente que se determina. Y ese coeficiente está establecido en la partida, porque es de acuerdo a los estudios de suelo que yo he realizado. En este caso en particular, tenía un coeficiente que era menor a 1, pero cuando ejecutan la obra y van a trasladar, esa partida ya no era -1, sino era 1. Entonces el espacio entre roca y roca era mayor, porque no era tan desmenuzado. ¿Qué ocasionaba? Que ya no solamente tenga que emplear un volquete por día para retirar material, sino 2 o 3. Entonces, ¿qué se pedía ahí? El reconocimiento y la modificación de esa partida por el coeficiente. Y eso se ve en la ejecución de la obra y lo aprueban. Porque si me voy a un arbitraje, lo voy a perder como entidad, porque yo determiné en esa partida el coeficiente. Cosa distinta es cuando yo elaboro el expediente técnico. Si yo elaboro el expediente técnico, soy yo el que determino el coeficiente de la partida. Y es una partida que justamente cuando hablo con los ingenieros me dicen que es muy particular, porque yo puedo tener un montículo de tierra que se puede desmoronar, se convierte en lo que le dicen los ingenieros como una arenilla, cargo hasta el tope máximo del volquete y parto. En cambio, cuando yo tengo piedras, el coeficiente de separación es mayor, puedo tener 2 piedras grandes y ya no cargar más, no por peso, sino por volumen. El coeficiente es netamente el volumen. Mayor esponjamiento se llama. Exacto. Ese es el factor, como digo, yo no soy ingeniera, pero sí, justamente eso. Eso se dio en la ejecución del túnel.
Hay otro también problema, son los equipos. A veces no son los apropiados. Doy un ejemplo, como para bajar los costos, emplean un equipo, por ejemplo, un cargador frontal, cuya potencia es de 100 HP, pero le piden el rendimiento de uno de 200 HP, pero le pagan el precio de 100. Ya. Entonces, está creando ahí un desbalance. O sea, la que se crea es una distorsión respecto de lo que pido como equipo para el cumplimiento del mismo. Pero ojo, que yo tuve una etapa de formulación de observaciones. El coeficiente sí es totalmente manejable en la ejecución, porque no lo voy a saber. En cambio, en este caso sí lo sé desde que tengo mis bases colgadas. Si yo no lo objeté en su debido momento, estoy aceptando esa condición. Ya no me la van a modificar en la ejecución del contrato. Eso no es viable. ¿Como fallas del efecto del proyecto? No, porque también para fallas del proyecto tengo un plazo perentorio, una vez suscrito el contrato. Pero más adelante, ya No. haciendo la observación. Vencido el plazo no, vencido el plazo no, no. Eso ya es a cuenta y riesgo del contratista. Hasta antes de la ejecución del contrato. No, una vez suscrito el contrato, tengo un periodo en el cual la entidad lo registra en las bases. Tengo un periodo mínimo que es 15 días, pero también puedo tener un periodo de 30, en el cual puedo observar defectos al expediente técnico. Pasado ese plazo, acepto las condiciones tal como están establecidas. No tengo lugar a reclamo. Por ejemplo, si me están diciendo que es un terreno que no es de tierra movida, es tierra movida, solamente tierra compactada, tengo un plazo para observarlo. Vencido el plazo, lo puedo observar, me espero un litigio, pero los gastos generales que puedo tener a mi favor no me los van a pagar. Eso lo determina cuando uno toma posesión del terreno, antes no puede. Sí, pero justamente la norma te dice que tienes 15 días para trasladarte al terreno. Puedes decir, porque el terreno ya está predeterminado en mis bases. Mis bases me dicen dónde está ubicado el terreno. Pero si la capacidad portante de este terreno que está en el plan le dice 1.5 kilos por centímetro cuadrado, y cuando ya toma posesión, demuestra que es 0.9. Pero ahí estamos hablando de un coeficiente que usted lo va a conocer recién cuando ejecuta la obra. Así es. Lo que la norma dice es, tenemos que tener claro dos aspectos. Lo que yo puedo conocer antes de ejecutar mi obra y lo que yo puedo conocer una vez que ejecute mi obra. Lo que usted me dice entra en el segundo supuesto, porque recién los coeficientes se conocen ejecutando la obra. Es materialmente imposible conocerlos antes de ejecutarlo. Pero el tema de justamente lo que usted me habla de las caballos de fuerza antes. No necesito ejecutar una obra para decir que eso no es real, que es incongruente. No, es que ahí no necesito demostrarlo. Lo observas. Lo observas. Exacto, eso es observable. Hay que diferenciar las dos etapas, porque yo me puedo ir a arbitraje, a conciliación, de lo que venga después suscrito a mi contrato, pero lo que está en las bases, sea incongruente o no, así acepté y elaboré mi propuesta técnica y económica. Ya pasó el tiempo, ya se cerró esa etapa, ya no hay marcha atrás. La buena fe, por buena fe no voy a ganar un arbitraje, para ser realistas, no lo voy a ganar. no hay la confianza de que te están dando un expediente No, como debe ser. no. Lo que pasa es que no es tanto expediente, sino es, Si no es el contenido del mismo. Te están pidiendo un requisito que es incongruente, ¿no? Es, por ejemplo, que en lo que se da bastante en vigilancia, que es un tema muy interesante lo que es ejecución. Yo como vigilancia estoy pidiendo las 24 horas, estoy pidiendo un retén, estoy pidiendo que hasta la hora del almuerzo esté ahí. Cuando me elaboras tu propuesta, ya, ¿qué cometen? ¿Cuál es el error que cometen las empresas de seguridad? Me valorizan el sueldo del que está a las 12 horas, de los dos turnos, noche y día, porque el noche gana el 30% más que el del día, por ley, es así. Me valorizan el que el día descansa, que puede ser cualquiera porque solo trabajan 6 días, descansan el 7º, cualquier que sea. Y lo presentan así. Presentan su desglose económico en el momento de suscribir el contrato. Yo suscribo el contrato porque el monto al final me da el mismo en su propuesta económica. ¿Cuándo viene el problema?
cuando la remuneración mínima vital aumenta, porque ahí aparece el retén, ahí aparece la persona que cubre los horarios de almuerzo, ahí aparece el tema del coordinador y el supervisor. Yo pedí un supervisor, pero no lo desglosé en el personal. Como entidad me olvidé. Pero tú sí eres responsable y solo te puedo reconocer el incremento del personal que tú nombraste en tu desglose económico. El retén, esa persona que va y cubre el hora del almuerzo, no lo voy a reconocer, porque tú no me lo desglosaste. Siempre y cuando figure en el consolidado de los gastos generales, porque ahí está el personal técnico establecido. ¿Cuánto requiere para eso? Ese es otro tema que, por ejemplo, en obras, y es muy recurrente de nulidad. ¿Por qué? Porque yo a veces pido jefe de proyecto, residente, arquitecto, ingeniero sanitario, ingeniero electricista, pero en mi proyección de gastos solamente consideré residente, sanitario y electricista. Ese valor referencial es objetable, observable en esa etapa del proceso. Pero si yo contrato con ese monto, tengo que distribuir mi monto al personal que yo propuse. No puedo dar marcha atrás y decirle a la entidad, no, tú solamente cotizaste 3. No le puedo decir eso. Le tengo que partir la partida de personal ya entre 5. Por eso que hay una etapa de observaciones en el proceso de selección. Cerrada esa etapa y contratado, no hay modificación alguna. No la hay. El rol del área usuario. Justamente lo que hablábamos ayer, lo importante es revisar el PAC, porque el PAC me va a acercar al área usuario para saber qué quiere comprar. El área usuario elabora un documento que al final se denomina requerimiento y lo elabora a través de terceros o de manera directa. Esto de a través de terceros es generalmente para bienes altamente calificados técnicamente, para lo que son perfiles de obras, ¿no? Generalmente los hacen ellos de manera directa. Lo que va a contener y que va a determinar el rol del área usuario es en qué condiciones, en qué plazo y dónde, entre otros que los vamos a ver más adelante. Pero es justamente lo que le hablaba ayer. Si ustedes no se acercan al área usuaria, los bienes o el servicio que ustedes brindan puede ser que no encajan en el requerimiento formulado. Generalmente lo que es en bienes. Esto, justamente hubo un caso, no sé si lo vieron en televisión, lo hizo la denuncia de empresa Paraíso. ¿Por qué? El Ministerio contrata para educación física colchonetas. ¿Qué es los colchonetes? Básicamente espuma sin resortes. Eso es una colchoneta con un forro, con determinados colores, determinados patrones, generalmente son azules, por medida didáctica. Pero ¿qué pasaba? Estas colchonetas yo tenía que ofertarlas con forradas en plástico y en cajas. En cajas. Revisen el PAC del Ministerio de Educación y eran cajas. ¿Cuál era el sustento para tener las cajas? Que se podían apilar. Las direcciones educativas las podían apilar y eran más ordenados, porque si eran bolsas, tal vez se podían ensuciar, tal vez no sea impermeable el envase, hubo todo un tema de discusión. Para eso presentó su denuncia, porque teníamos 3 LPs, la 10, la 9 y si no me equivoco la 14, del año 2012 y 2011. Si ustedes revisan, hay una denuncia y un documento del OSO, un oficio. ¿Qué decía el oficio? Que yo tenía que demostrar que mi necesidad como área usuaria se iba a satisfacer con las colchonetas más cajas. Ya no solo colchonetas, sino colchonetas más cajas. ¿Qué dijo el área usuario a través de sus direcciones educativas? Que las cajas eran por un tema de espacio para contabilizar cuántas eran para trasladarlas. No tenía mucha lógica, porque si llueve las cajas se malogran más que un envase impermeable. ¿Qué nos dijo el OSI? Que nosotros éramos responsables del requerimiento y como entidad éramos las únicas que teníamos la potestad para decidir cómo queríamos la colchoneta. Dejaron continuar nuestro proceso, ya ganó otra empresa. ¿Y por qué salió después la denuncia?
porque esta empresa le compraba a Paraíso y les forraba. De eso emanaba la denuncia. Pero el proceso como tal era legal, porque tenía un documento en la usuaria que avalaba el uso de cajas. Y tenía un estudio de mercado que me decía que había 2 o más empresas en el mercado. ¿Y por qué decía que había 2 o más empresas? Porque todas me iban a comprar a Paraíso, las iban a embalar en cajas y me las iban a entregar. Aspectos que conforman el expediente de contratación en la fase inicial. Los requerimientos técnicos mínimos de bienes y servicios. Requerimiento del usuario. Acá hay 2 concepciones, que son las especificaciones, que es netamente para bienes, y los términos de referencia, que es netamente para servicios y servicios de consultoría. Como consecuencia, el estudio de posibilidades de mercado puede ajustar, pero cualquier variación tiene que tener autorización del usuario. Cuando ustedes revisen las propuestas del que ganó, no solamente les revisen las propuestas. ¿Cuál es el temor del logístico? Que le pidan el expediente de contratación. Ese es el temor de cualquier logístico. ¿Por qué? Porque a veces, como consecuencia del estudio de mercado, les decimos, no lo pides así, mejor pídelo así. Pero como el día a día nos gana, a veces no contamos con un documento que acredite la autorización del usuario, porque los términos que salen solamente está avisado por el técnico que les elaboró y no por el director. Puede estar firmado por cualquier especialista, pero si no tiene la firma del director, se considera que no es autorizado por el usuario, porque es el funcionario competente que tiene que dar su autorización. Siempre revisen cuando vean eso como consecuencia del estudio de mercado, y eso generalmente se da en bienes. En servicios no mucho. En caso de servicios se debe especificar dónde se va a ejecutar el servicio. Esto es algo que nosotros hemos discutido bastante con el OCE en lo que es transporte, porque yo alquilo almacenes y de esos almacenes sale mi transporte. Yo no puedo adivinar, saber, intuir dónde va a estar mi almacén que va a ganar la buena pro. Puede estar en el Callao, puede estar en Lima, puede estar en Ate, puede estar en Breña. No lo sé. ¿Qué me decía el OCE cuando observaba las bases y las especificaciones y los términos de referencia del servicio? Que le tenía que decir de dónde iba a partir el transporte. Porque nosotros pusimos que partía de Lima Metropolitana y o Callao. Y el OCE lo observó. Después entendió que yo no sé, porque yo a la par que saco mi servicio de almacén, también saco mi servicio de transporte. Porque si no tendría que pagar doble tiempo de almacén para luego sacar mi servicio de transporte una vez que conozca de dónde le voy a retirar los bienes. Es ilógico. Por eso que especificar el lugar donde se ejecutará el servicio no siempre puede ser preciso y puntual. Ahora bien, la forma de pago. Esto en verdad puede ser muy sencillo, pero tiene muchas complicaciones. En una institución contratamos el servicio de mantenimiento vial. Generalmente la costumbre comercial es que me brinden el servicio de mantenimiento correctivo preventivo y pago. O saco una liquidación mensual y pago. Los términos de referencia en este caso no señalaban nada, absolutamente nada. Lo único que señalaban que el pago se iba a hacer luego otorgada la conformidad. Si no me dice nada, la norma sí me lo señala de manera puntual. Luego que concluyen las prestaciones a cargo del contratista. Quiere decir que en este caso, a la empresa que me brindó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de autos, le pagué luego de 12 meses. Porque nos dimos cuenta luego de suscrito el contrato. Y nadie quería firmar una adenda modificando la forma de pago. Nadie. El usuario sacó su informe diciendo que se entendía por la costumbre comercial, pero nadie quería avalar ese informe. Legalmente tampoco teníamos mucho sustento, porque ¿cuál era el temor? Como había sido solamente 2 postores, decíamos, tal vez si hubiéramos puesto esa forma de pago se hubieran presentado más. Al final esa empresa tuvo que esperar 12 meses. No siempre la costumbre comercial se sobreentiende en materia de contrataciones. La forma de pago tiene que ser específica. Porque esas obligaciones que hicieron. Exacto, no la puedo modificar. Por ejemplo, si yo saco un proceso a
suma alzada, ¿no? Que es generalmente lo que nos pasan para todo lo que es almacenaje por metro cuadrado, suma alzada, ¿no? Como no sé cuánta capacidad voy a tener realmente, cuántos metros cuadrados voy a ocupar, saco por un total, hago mi contrato de almacén, pero luego como ya me di cuenta que me equivoqué, porque el proceso de selección que iba a materializarse en bienes para internar se cayó. Es decir, voy a tener mi contrato vigente de almacén, pero no tengo bienes para internar. ¿Qué pretenden las entidades? Que cambie de suma alzada a precios unitarios y te paguen netamente por los metros cuadrados ocupados. El contratista sabe que tenga toda la voluntad, porque para buscar almacén son 3 o 4 empresas a nivel nacional que lo brindan. Tampoco se quiere pelear con la entidad. Pero lamentablemente ninguna asesoría jurídica te va a valer que cambies el sistema de contratación. En ejecución del contrato. Al final, como entidad, pagamos todo el monto del contrato y solamente ocupamos una décima del espacio. Y ni siquiera podemos sacar un complementario, porque todavía los bienes ni siquiera estaban en curso. Entonces, netamente tienen que fijarse bastante. Otra cosa es que me da la conformidad. ¿Por qué? Esto generalmente se da con equipos sofisticados. Yo adquiero computadoras, mandan la conformidad, la plantilla de conformidad del funcionario que les requirió. ¿Y qué va a decir el funcionario? No, si informática no le da el visto bueno, yo no firmo. Pero nunca lo establecieron en las bases, nunca lo establecieron en los términos de referencia, y lamentablemente lo va a tener que firmar. ¿Cómo procuramos que firme la conformidad? Cuando le decimos al contratista que presente una carta reclamando que si el vencimiento del plazo no se le paga, cobra intereses. Recién cuando hay esa carta al contratista, las áreas usuarias comienzan a firmar todas las conformidades que tienen apuestas, porque ya se les alerta y se les dice, es tu responsabilidad, los intereses corren a tu cuenta. La cantidad de personal que se requiere. Esto es netamente para lo que vamos a ver en servicios de vigilancia, mensajería. ¿Por qué? Porque en mensajería no me conviene señalar cuántas personas requiero. Lo único que tengo que señalar es que tenga personal como secundaria como mínimo. Tengo que pedir un coordinador, un supervisor, pero no me conviene señalar. ¿Qué me conviene? Señalar el plazo de entrega de documentos. Si lo hace con 2, 3 o 4 courier, eso es tema de la empresa. Yo solamente contrato por tiempos. Ahí no me conviene especificar el personal. Todo lo contrario en vigilancia. En vigilancia no me conviene solamente por tiempos, sino especificar cuántos efectivos de vigilancia voy a tener, cuántos puestos voy a tener, tanto en la mañana como en la noche. El requerimiento de la usuaria tiene que ser transparente, buscar la mayor participación de postores a través del estudio de mercado. Tienen que ser eficientes, que es lo que hace un momento hablamos con la contratación, que es el ejemplo, y tienen que ser oportunos. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi contrato de alquiler se va a acabar en agosto, mis requerimientos tienen que llegar en abastecimiento a más tardar en febrero. Porque tengo que considerar los plazos del proceso de selección, especialmente cuando es alquiler. Por eso que generalmente las entidades tienen dificultad para alquilar, porque siempre se les debe. Entre que se vence un contrato y saco un nuevo proceso de selección, tengo tiempos muertos que no le puedo pagar. ¿Por qué? Porque el requerimiento no llega a tiempo. Y abastecimiento tiene tantos contratos que la ejecución contractual de abastecimiento en las entidades no están, digamos, dirigidas a hacerles el seguimiento de cuándo terminan o cuándo inician un contrato. Ejecución contractual en abastecimiento no hace eso. Lo que hace es velar que se pague correctamente, que las penalidades se apliquen correctamente, que los bienes cuando ingresen cuenten con toda su documentación, que dar las órdenes de servicio, tramitar los pagos. Pero llevar un control de cuántos contratos tengo como entidad, cuáles son los que se vencen, si ya saqué el proceso de selección, de eso no se encarga la ejecución contractual. Eso lo ve cada usuario, es su responsabilidad. Debe contar con la finalidad pública. La finalidad pública es un concepto netamente nuevo, no tiene más de 5 años en las contrataciones del Estado. ¿Qué es la finalidad pública? Doctrinariamente tiene un sinfín de denominaciones. En la práctica es para qué quiero o qué necesidad voy a cubrir. Es para eso. La finalidad pública, por ejemplo, del tema de todo lo que es material educativo,
es mejorar la educación, brindar educación. La finalidad pública es para qué, por quién, para quién. Eso es la finalidad. El área usuario tiene que coordinar sí o sí con el órgano encargado de contrataciones. ¿Por qué? Porque justamente hace poco escuché una noticia del Ministerio del Interior que habían adquirido un aparato que era como rayos X para visualizar todo lo que es el transporte en la selva. Eso es una tecnología sueca. Cuando inicialmente nació este proyecto, los términos de referencia para el servicio y todo lo que es implementación y las especificaciones de los bienes hacían referencia a una patente. Entonces yo realicé un estudio de mercado con una patente. Obviamente solamente iba a haber un solo postor en el mercado, que era el representante de la empresa sueca, no había otro. Era imposible conseguir otro. Entonces vino otra empresa que tenía sede en Chile y nos dijo, lo que tú pides, yo lo puedo hacer, pero a través de otras características. ¿No? Ya no iba a ser lo que era una van, porque era Z-van la tecnología, sino iba a ser un parante, que incluso le iba a poder camuflar mejor en la selva. Al final tuvo todo un tema de discusión porque el proyecto estaba puesto. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Fue a Contraloría y le dijo, la entidad ha coordinado con una empresa y sus especificaciones técnicas están guiadas a esa contratación. ¿Qué es lo que dijo el órgano encargado de contrataciones? Conmigo no coordinaron. Yo no participé. Al final no salió y salió con unas especificaciones más globales y ha sido la última compra que ha tenido el Ministerio del Interior, que son los rayos X para ver en el interior de los carros. No deben contener requisitos innecesarios, que era justamente lo que les comentaba. La experiencia, desde que yo tengo la colegiatura, no me hace ser mejor o menor profesional. No lo va a hacer. Ni los años en el mercado que tengo, ni la acreditación del fabricante. Esto es un error que hasta el año pasado era muy común. Pedía bienes, pero también pedía una carta del fabricante en la cual garantice la calidad del producto. Es más, algunos llegaban más y pedían una carta de representación. Eso es ilegal. Yo no necesito autorización del fabricante para comerciar un producto, pero lo puedo comprar a un distribuidor. Los famosos ISOs. Más adelante vamos a ver que los ISOs pueden ser factores de evaluación, pero no requerimientos técnicos mínimos. Esto es bien interesante, lo que son los reglamentos técnicos vigentes. ¿Esto en qué caso se ve? En las limpiezas de hospitales, en las limpiezas de calles, cuando yo adquiero juguetes, materiales de escritorio no tóxicos. Es ahí cuando tengo que cumplir las medidas sanitarias. Justamente hace poco hubo una denuncia de un gobierno regional en el cual acusaba que habían comprado máscaras tóxicas. El material de las máscaras era plástico reciclado, y las pinturas eran tóxicas. O sea, nunca iban a conseguir un certificado en Indecopi de los materiales. Ojo que Indecopi me da certificados de los insumos, no me da certificado del producto final. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros en las bases establecemos que cuenten con certificados de Indecopi por el material, si en algún momento ven que piden certificados de Indecopi por producto, obsérvenlo, no existe. No existe. Toda empresa acreditada por Indecopi para dar certificados es netamente por insumos. Esta empresa había adulterado los insumos, porque un plástico reciclado siempre va a ser tóxico para elefantes. Igual los equipos de Cenami. Los equipos de Cenami tienen que cumplir normas técnicas internacionales, no solo nacionales, porque si no, ante el clima, ya sea de altura, sea por la humedad que tenemos, no van a resistir. ¿Y listo? Mira, justamente por el tema de Cenami, hace poco Cenami suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda para que el Ministerio adquiera equipos. Y lo que nosotros le pedíamos al Cenami era algo muy sencillo: dame tus especificaciones técnicas. Hasta ahora estamos esperando. Nunca nos remitieron. Ahí falta la 8, ¿no? ISO y 8. Sí. La 8. También. Pero generalmente el ISO es el más usado, ¿por qué?
porque el ISO es básicamente la certificación de un procedimiento, no producto, que es lo mismo que hablamos de Indecopy. El ISO me va a garantizar que el servicio que yo brinde ha seguido una metodología de producción, de servicio al cliente, que el bien que produzco sigue toda una cadena de productividad, pero no me garantiza que el bien esté bien hecho, no me garantiza la calidad del bien, ni me garantiza la calidad del servicio que voy a contratar. Es básicamente algo que está dirigido a obtener puntaje. Por ejemplo, ¿qué hace el Banco de la Nación? El Banco de la Nación, si bien es cierto, es una empresa pública, ¿ya?, tiene que brindar un servicio de calidad porque sus clientes son gente que depende del Estado como gente privada. Sacó su servicio de vigilancia con una empresa que generalmente tiene N consorcios y se presenta a todos. ¿Qué defecto tiene esta empresa? Que no paga beneficios sociales, que generalmente contrata vigilantes por cada 3 meses a menos para insertarlos en planilla. Todos están en etapa de prueba, temporales. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el servicio era pésimo en seguridad, totalmente desastroso. ¿Qué hizo? Sacó el proceso de selección de vigilancia con ISO y ganó Seguro. Seguro es una de las pocas empresas que contrata con el Estado que tiene ISO, por no decir la única. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenías a las empresas más caras del ámbito privado que te iban a postular, que te iban a cotizar el servicio, pero el Seguro es la única que tiene ISO en el mercado que te vende el servicio de calidad, porque es caro, porque aquel que tiene ISO no se va a bajar del valor referencial, como mínimo te ofrecerá un 10% y esto, porque si va al acto público y solamente se encuentra él, va a ir al valor referencial. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que hoy día el servicio que brinda seguridad al Banco de la Nación tiene mayor calidad, mayor trato con los clientes. Cuando uno va al banco quiere que al menos lo saluden, lo guíen, lo orienten. Un personal que es retribuido monetariamente, no solamente con un sueldo mínimo, puede brindar un mejor servicio. Todo tiene sus pros y sus contras. Igual en el servicio de limpieza. El servicio de limpieza es lo que pasó en Cancillería. Contrataron un servicio de limpieza y la incidencia de objetos perdidos aumentó. Al siguiente año sacaron su proceso con ISO, se presentó una empresa relativamente cara para el mercado y tiene mejor servicio. Desde la calidad de los productos que ofrece hasta las personas que atienden. Porque estamos hablando que generalmente es un lugar visitado por diplomáticos. Entonces, generalmente el ISO, si yo le otorgo 10 puntos en el proceso de selección, prácticamente ya le estoy otorgando la buena. Generalmente le estoy otorgando la buena prueba a la empresa. Pero si no hay empresas en el mercado que tengan ISO excepto una, en este caso están relacionándose y no. ¿Por qué? Porque no limito el derecho de participación. Pueden participar 5. Lo que estoy estableciendo es mayor puntaje, pero no te quito tu derecho de participar. Tú puedes participar tranquilamente. Si me ofreces un precio bien bajo, tal vez ganes. Potencialmente tienes tu derecho para contratar. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando el Ministerio de Producción saca lo que son equipos, todo lo que son bienes de madera y bienes de cuero. Cuero generalmente para todo lo que son las carteras para su personal. Y bienes de madera todo lo para lo que son sus escritorios. Produce tiene 2 Citecal y Citemadera y Citevir, que es netamente vinos. Citecal es lo que está en Caquetá, que es el organismo técnico de todo lo que es productos de cuero. Ellos elaboran las especificaciones técnicas y lo establecen de tal manera que lo que yo compre no sea cuerina, no sea cuero sintético, sino sea un cuero procesado de alta calidad. ¿Por qué? Porque tengo también un sindicato atrás. Citemadera, generalmente los escritores que compra el Ministerio de la Producción es un bajo costo. ¿A qué están dirigidas sus especificaciones técnicas? A los productores de Villa Salvador. Citemadera está en Villa Salvador. Si uno de ustedes quieren hacer un peritaje de lo que es bienes de madera o de cuero, estas dos entidades cobran una tasa bajísima porque son estatales y elaboran un informe técnico bien sustentado. Pero no observa los sistemas de ISO y OSA. No, hay mucha gente que eleva las bases,
y pierde la tasa que paga. Porque eso ya lo he hecho en formas. Como requerimiento obligatorio no, como factor de evaluación sí, pero siempre pone un límite, a lo mucho son 15 puntos. ¿Por qué? Porque si le doy 20 no puede ir al tope de los 80. Entonces siempre tengo que otorgarle puntos menos. Puedo llegar hasta 81 garantizando su participación, 80. Por eso generalmente cuando es 16, 17 puntos lo observo. Cuando es 15 no, porque tengo todavía 5 puntos de margen para que participe cualquiera. La finalidad, que es justamente lo que está ligada a lo que hablábamos, que es para qué necesidad voy a satisfacer. Esto es lo que ya hemos mencionado, el plazo de entrega, cómo se computa el plazo, que es lo que ayer hablábamos, desde la suscripción del contrato, desde el día siguiente recibida la orden, desde que me entregan, por ejemplo, si es que yo voy a hacer impresión, el machote, la diagramación, el lugar y forma de entrega. Generalmente eso es todo un tema de discusión cuando hay consultorías, porque hay entidades que quieren contratar a través de un proceso de selección personal que esté de forma perenne. Entonces establezco que el lugar sea la entidad y la forma que esté regulada por un horario. Ítems o paquetes. Hace poco tuvimos un proceso de selección que es la LP 7 del 2012 del MINER. ¿Qué tenía en particular esto? Que habíamos establecido 2 ítems. Cada ítem tenía entre 30 y 35 componentes. Estos procesos de selección en años anteriores siempre ha sido convocado a través de 40, 50 ítems. Nosotros dijimos, no, es muy engorroso. Lo voy a hacer solamente en 2 ítems. Plástico y madera. Básicamente, ¿para qué? Para lo que son laboratorios. Todos los que son esqueletos y lo que es madera, todo lo que son mobiliarios, mecheros y eso. ¿Qué objetaban las empresas que siempre vendían por relación de ítems? Que yo estaba direccionando el mercado a una empresa que era la única que podía cumplir con presentarse a todos los componentes de cada uno de los ítems. Y nosotros decíamos no, porque tenemos la cotización de esa empresa y la cotización de otra empresa, que si bien es cierto, no contrata con el Estado, si la comercializa. Entonces, o también se pueden consorciar. Tienen expedito su derecho para hacerlo. Obviamente que las 2-3 empresas nos denunciaron al OSI de Contraloría y nosotros defendimos nuestro estudio de mercado en base a esas 2 cotizaciones. La presión fue tanta que al final la empresa que nos había cotizado el privado nos mandó una carta diciendo que nunca contrataban con el Estado, que no pensaban contratar con el Estado y que sus precios no se sujetaban a la demora de pago del Estado ni a las condiciones de la ley. Pero yo ya había hecho mi estudio de mercado, yo ya había aprobado mi expediente. Si quieren, esa cotización no lo tomaba para futuros procesos de selección, pero para este proceso de selección, que era el LP 7 del 2012, no. Otorgué la buena pro. Es más, le otorgué la buena pro en el mes de diciembre y suscribí contrato el último día de diciembre. Que tuvo como consecuencia que nos denunciaron, fuimos a parar ese congreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre lo habíamos dirigido a una empresa. Querían otra vez que sacáramos una resolución de nulidad, pero como teníamos la experiencia del tribunal y básicamente son los mismos vocales, nosotros le dijimos a los perfecto, saco mi nulidad, pero iba a apelar al tribunal. Y el tribunal me va a decir una cosa: cualquier defecto que hayas tenido en el estudio de mercado es posible nulidad hasta antes de suscribir el contrato. Una vez suscrito el contrato, solamente lo puedes declarar nulo porque te presentó documentación falsa o porque tú como entidad no cumpliste algún procedimiento obligatorio. Pero no puedes dañar el derecho de un tercero de adquirir. Se ejecutó el contrato y hasta ahorita está en el Poder Judicial, en un sistema bien engorroso porque sigue con la posición que estuvo mal dirigido el proceso de selección. Justo ahora va a convocar el Ministerio de Educación, yo no estoy ahí, pero va a convocar un proceso por 420 millones, que son bibliotecas virtuales, y también lo va a sacar por solamente 3 ítems. Cada ítem va a tener de componente 17 títulos. Pero tengo en el mercado, tengo empresas en el mercado que pueden satisfacer los ítems. ¿Cuál es la ventaja
yo como entidad de sacarlo por ítems y por paquetes. Voy a tener menos desiertos, voy a suscribir menos contratos, voy a tener un mejor control y voy a invertir menos horas hombre calificando propuestas. Es por eso que cuando elaboran sus especificaciones de bienes, siempre les pedimos a las áreas usuarias que cambien esto, sean por ítems o por paquetes. El sistema de contratación que ya lo hemos visto, solo para ahora es el sistema mixto, la modalidad de ejecución de contrato y las prestaciones accesorias. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque antes no se tenía claro cuándo era una prestación accesoria o cuándo era principal. El OCE analizó este caso y partió de una idea bien simple. Prestación principal es toda aquella que tengo que cumplir para que me otorguen la conformidad y me efectúen el pago. Prestación accesoria es la que voy a efectuar en toda mi vigencia del contrato. Por ejemplo, yo adquiero un auto y como parte de mis especificaciones técnicas he establecido que me tienen que dar el mantenimiento. La prestación principal es la entrega del vehículo. La accesoria es el mantenimiento que se va a realizar, porque no va a haber un pago adicional por ello, ya pagué el vehículo. ¿Por qué es importante definir esto? Porque en las bases tengo que establecer la obligación de presentar garantías para prestaciones accesorias al momento de suscribir el contrato. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque ya pagué el auto. Tengo que tener un documento, algo que me garantice que si yo ya te pagué el auto, tú cumplas con el mantenimiento. ¿Y cuál es ese documento? La carta fianza, la garantía que vas a presentar. No me cumples con el mantenimiento, te ejecuto y recupero mi dinero respecto a las prestaciones accesorias. La fórmula de ajuste, que es básicamente para alimentos, combustibles y servicios de intermediación laboral, cuando hay modificación en la remuneración mínima vital, combustibles por los precios de mercados y alimentos por el índice de precios. Los adelantos no son obligatorios. Generalmente cuando ven bases observan y establecen que hay adelantos. No es obligatorio, es potestativo del usuario. ¿Por qué es potestativo? Porque tiene que establecerlo en su calendario de gastos. Si no tiene dinero una vez suscrito el contrato y lo va a tener para los meses siguientes, no va a establecer adelantos. La subcontratación, que netamente se da para servicios, y las normas relativas, que simplemente son para intermediación laboral o suministro de medicamentos, lo que es almacenamiento, lo que son el pago de derechos laborales. La aplicación de penalidades, hay dos temas: la aplicación, que son generales, y las aplicaciones que yo establecer por una causa determinada. Este primero es bien particular y se da más que nada en lo que es supervisión de obras y vigilancia. Por ejemplo, yo contrato un servicio de vigilancia. Están los vigilantes, pero no tienen su carnet de DISCAM. La prestación principal se está cumpliendo, que es el servicio de vigilancia. Si yo no he establecido la aplicación de penalidad y he determinado el monto por cada vigilante que no cuenta con carnet de DISCAME, no puedo hacerle ningún descuento a la entidad. A favor de la entidad no puedo. Si no portar arma, igual. Si no está bien uniformado, tampoco. Entonces, ¿qué se hace? Se detallan todas las penalidades por no portar arma, por no portar carnet, por no tener vigente el permiso, o hasta porque el retén no llega a tiempo y elabora más de 12 horas. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Pasen al break, que está servido. Pero así rápido, porque hoy es viernes y me imagino que quieren salir un poco antes.